Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera y el portal Anunciación que produce Tere García Ruiz, les da la más cordial bienvenida a este programa de Voces del Periodista. Hoy con Rodolfo Sánchez Mena vamos a un tema de actualidad que es el ciberespionaje, todos los archivos que está revelando Wikileaks nuevamente y que nos tiene sorpresas porque nos da cuenta de cómo la Agencia Nacional de Seguridad, la CIA, a través de nuestros aparatos de comunicación, de nuestras redes, revisan, supervisan y espían a todos, a quienes tienen interés y de quienes no tienen interés, a través de populares redes como WhatsApp y otros medios muy populares con fines tanto de inteligencia, pero también con propósitos de carácter comercial, pero algunos más con fines de interés de un grupo que ha venido dominando los servicios de inteligencia y que son llamados el Estado Profundo y que tiene hoy un gran control en los Estados Unidos y que inclusive se está enfrentando al presidente Trump y está pretendiendo derrocarlo. Esto es el tema de hoy que vamos a visorar, pero que también tiene como consecuencia en el trasfondo, es decir, cómo estos servicios de inteligencia, muchos de ellos como el FBI, como la CIA, como inclusive los más modernos de ellos, están siendo replanteados, como digo, fueron creados desde la Guerra Fría y todos los instrumentos de Guerra Fría están siendo replanteados y están hoy siendo readecuados a esta nueva era de carácter digital y los procedimientos anticonstitucionales a que son dados estos medios, estos servicios de inteligencia en los Estados Unidos y que recurren a la tortura, al secuestro y al derrocamiento de gobiernos hoy a través de los golpes blandos, como hemos venido analizando en este programa. El presidente Trump ha dicho que estos servicios de inteligencia ya no servirán para derrocar gobiernos del tercer mundo y menos servirán para financiar, para conducir guerras de los terroristas, como es en el caso de ISIS, en el que están involucrados y por lo cual hay un grave conflicto al interior de los Estados Unidos, de los centros de poder, y están chocando el presidente Trump, las propias agencias de inteligencia y el presidente de los Estados Unidos con el anterior gobernante, con el presidente Obama. El anterior presidente Obama, Trump acaba de denunciar que incurrió en un crimen en contra de él por haberlo espiado en la campaña pasada, en las elecciones pasadas, y que esto se asemeja a la investigación en contra de Nixon, es decir, el famoso todo el aparataje que se montó para destituir al presidente Nixon y
como desde luego también lo plantea el presidente Trump, se trata de una cacería de brujas, aludiendo a las técnicas de carácter macartistas propias de la Guerra Fría, con la que se persiguió a disidentes, acusándolos de ser proclives a los rusos. Si los opositores a Trump los han venido acusando a su vez de tener relaciones con los rusos, y esto pues en los tiempos modernos que vivimos, en donde ya se cerró la competencia ideológica y ahora pasamos a otra etapa, pues definitivamente desde que se derrumbó el muro de Berlín y se acabó la confrontación entre Oriente y entre los países comunistas y los Estados Unidos y sus aliados, pues pasamos a otra etapa. Sin embargo, este argumento es el más empleado por los Estados Unidos, por las agencias, en contra del presidente Trump para hacerle un impeachment, esto es, un proceso para derrocarlo, para meter a otro presidente y retomar el grupo que encabeza Hillary Clinton y los demócratas, y los intereses transnacionales desde la banca, los grandes banqueros transnacionales que apoyan y fomentan el golpe blando y la guerra híbrida dentro de los Estados Unidos. Entonces está en parte gran juego esto, y que no solo se refleja en los Estados Unidos, en las elecciones que se están dando en Francia, también se han contaminado con este debate. El líder, el candidato francés, el candidato del Partido Socialista, está siendo sometido a esta plataforma, dicen los opositores y los favorecedores que lo acompañan, desde luego la gente de Obama, que el lobby ruso está apoyando a los enemigos del candidato del Partido Socialista para impedir que triunfe los que son favorables a los rusos. Esta es la campaña, y en esos términos se está manejando las elecciones en Francia, y estamos viendo entonces cómo la elección norteamericana no fue una elección local, sino que sus resultados fueron elecciones que van a tener un impacto y están cambiando toda una época, todo un modelo y todo un proyecto a nivel global. Y es consecuente con ello que los servicios de inteligencia que acompañan a las potencias y a sus proyectos, pues quienes están atrás de ellos y han impulsado los anteriores proyectos de dominación, pues se opongan y se la estén jugando para derrocar al presidente Trump y a quienes se oponen con ello. Entonces, claro que está que el presidente Trump, sus amigos, sus aliados, buena parte de la cúpula militar, buena cúpula de las grandes corporaciones, de la tecnocracia industrial militar que forman el complejo del Pentágono y que lo están apoyando, pues desde luego son un fuerte soporte para evitar que lo derroquen. Sí, el presidente Trump no está solo, y también lo están acompañando en esta análisis, en esta confrontación, una serie de analistas que a nivel internacional están interesados en hacer ver el papel que juegan estos servicios de inteligencia, muy vinculados a prácticas cavernarias, a prácticas tradicionales, anticonstitucionales, que violan la Constitución de los Estados Unidos y que alientan que en países como México también los servicios de espionaje se dediquen no a atender los asuntos de seguridad nacional, sino que estén vinculados muchas veces a los aparatos electorales,
que estén vinculados también a perseguir a opositores, que estén vinculados a reprimir a dirigentes sociales, y esa información, como fue en el caso de Dilma, se utilice para derrocarlos. Como todos sabemos, el caso del espionaje norteamericano sirvió en Brasil para derrocar a la presidenta de Brasil, y en México fue muy sonado el caso del espionaje contra el presidente Peña, al grado tal que él se vio obligado a pedir que se hiciera una investigación, que los mexicanos no estamos enterados en qué resultó esa investigación, pero sin lugar a dudas el presidente Peña fue sujeto a una poderosa investigación de las agencias de inteligencia norteamericanos. Entonces, como estamos viendo, no hay potencia, no hay intereses que estén metidos en los aparatos de inteligencia. En la pantalla tenemos al anterior director de la Agencia Nacional de Seguridad de Obama, y él rechaza desde luego que el presidente Obama haya dado una orden ejecutiva, que haya dado una instrucción para investigar y perseguir, para escuchar las conversaciones telefónicas del presidente Trump, sobre todo en la torre en Nueva York, donde se localizaba la sede de la campaña del candidato republicano. Pero lo que sí podemos decir como resultado de estas intervenciones telefónicas, de este seguimiento, que una de esas consecuencias que ya vimos como resultado fue que el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Flynn, tuvo que renunciar porque se le acusó de estar al servicio, de haber conversado con el embajador ruso en los Estados Unidos. Vamos a dar cuenta más y vamos a analizar más a fondo de estos servicios, de estos aparatos de inteligencia en el próximo bloque.
Continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera. Hoy estamos hablando de el ciberespionaje, estamos hablando del papel que juegan las agencias de inteligencia, el complejo de inteligencia alrededor de las grandes potencias y la importancia que tiene para el soporte de un nuevo proyecto, y si este aparato se opone, pues desde luego genera un choque y es necesario remodelarlo, como es el caso de los Estados Unidos, en donde definitivamente el choque de agencias está provocando que el FBI y la CIA fundamentalmente sean replanteadas por el presidente Trump por el papel que están jugando en contra. El FBI se está negando a hacer la investigación que tiene que hacer de la denuncia que presentó ante el Congreso el presidente Trump del espionaje que está siendo objeto y varios de sus colaboradores. Estas investigaciones también están siendo objeto de una serie de expertos y de analistas internacionales. Está el caso, lo tenemos en pantalla, de un destacado periodista que es Greenwald, que es el que dio a conocer todos los archivos que fueron sustraídos por uno de los ex colaboradores de la Agencia Nacional de Seguridad, que hoy se encuentra refugiado en Rusia, y que él dio lugar a que se conocieran importantísimos documentos sobre la participación de los Estados Unidos y concretamente de las acciones militares desarrolladas de manera irregular tanto en Irak como en Afganistán. Ahora este periodista, él está investigando a estas agencias de inteligencia y está señalando aspectos muy delicados de cómo el Estado profundo norteamericano está atacando al presidente Trump. ¿Él por qué lo está haciendo? Y lo dice con toda claridad. Él dice, el presidente Trump no ha violado la ley en los Estados Unidos. Quienes están violando la ley son los agentes norteamericanos, los agentes de inteligencia, los que se están enfrentando al poder establecido legalmente. El presidente Trump ganó las elecciones y quienes se están oponiendo son desde luego complotistas que están tratando de derrocarlos, y quienes no se sumen a esta denuncia, pues están haciendo parte de este gran proceso irregular en contra del presidente Trump. Si él no es el único que lo está haciendo, también el director, el famoso creador de la agencia Voltaire, es uno de los analistas que ha estado interiorizando-se en el contenido de los mensajes de la campaña en contra del presidente Trump, como lo vamos a ver más adelante, y quién es el principal operador, quién es el soldado que está al frente de estas operaciones y que se encarga de generar las principales imágenes, los principales contenidos con los que está siendo combatido el presidente Trump y parte de su equipo. Entonces, ¿para qué nos sirven los aparatos de inteligencia? Los aparatos de inteligencia, desde luego, sirven para proveer de información, pues no solo a los estados, también a las grandes corporaciones, y entre ellas también estamos hablando, por ejemplo, del Estado Vaticano. El Estado Vaticano también enfrenta hoy una fuerte campaña interna por la alianza que tiene el presidente Putin, el Papa con el presidente Putin,
porque en el Medio Oriente una gran cantidad de cristianos estaba siendo masacrada por los terroristas de ISIS en la zona de Siria, concretamente en áreas como Alepo, en Siria, en toda el área del Medio Oriente en donde están combatiendo los terroristas islámicos. El Papa le pidió a Obama, a Putin, que interviniera en la guerra, que apoyara que parara la matanza en contra de los cristianos que estaban siendo perseguidos por los terroristas, que son financiados, que estaban siendo apoyados desde la CIA, por el aparato de inteligencia y de manera subrepticia por el gobierno de Obama. Es decir, esto es una situación bastante compleja y ha dado lugar, pues desde luego, a que el Papa tenga una férrea oposición al interior del propio gobierno. El propio gobierno del Vaticano y de diferentes corporaciones muy poderosas como son los Caballeros de Malta. Los Caballeros de Malta es una institución milenaria, pero que fue reactivada fundamentalmente también en la Segunda Guerra Mundial. Corresponde a una organización muy poderosa, con grandes recursos financieros, es decir, poseen es básicamente una institución financiera con grandes recursos financieros y que también tienen una gran penetración en el aparato militar y en el aparato de inteligencia. Un dato para destacar el poder que tiene los caballeros de Malta. Para ser dirigente, el máximo dirigente de la OTAN, tienes que ser caballeros de Malta. El caballero de Malta tener ese grado en la OTAN, te destaca a ti como un agente con capacidad de mando al frente de los ejércitos de la OTAN para enfrentar, en este caso, como era en la Guerra Fría, a los ateos del mundo comunista. Aquí vemos, es decir, una procesión en pantalla de los Caballeros de Malta, precisamente en uno de los fuertes en la isla de Malta. La isla de Malta, como muchos sabemos, se encuentra en una situación privilegiada en pleno Mediterráneo y sirvió de plataforma para las expediciones del Medio Oriente en las cruzadas, y bueno, pues desde esa época se fortalecieron y fueron desarrollando su poder, pero hoy es una organización muy poderosa, aliada con otras estructuras muy conservadoras que tratan y que se están enfrentando al Papa y las nuevas alianzas que tiene establecidas, sobre todo con la iglesia rusa ortodoxa, porque es una de las iglesias más grandes del Medio Oriente, y desde luego la relación que ha establecido con el jerarca de la iglesia rusa, pues ha significado un gran avance para toda la cristiandad. Entonces, si tras de estas relaciones de carácter religiosa, también se encuentran grandes relaciones de poder, y tras estas relaciones de poder, los grupos de interés y de inteligencia que en el caso del Vaticano, de la Gran Iglesia y del Estado Vaticano, pues están generando un conflicto también al interior por la alianza, por esta triple alianza entre el presidente Trump,
el presidente Putin y el Papa Francisco. Es decir, esto pues no ha venido a caer bien en los círculos supuestamente liberales de los Estados Unidos, pero que representan grandes intereses de una época que definitivamente se está yendo y le estamos diciendo adiós. Lo veremos en el próximo bloque. Continuamos con el programa Voces del Periodista con este tema de actualidad, el tema del ciberespionaje y cómo se está dando y el significado que tiene en los Estados Unidos y ante diferentes potencias, sobre todo en las relaciones que se están construyendo del mundo nuevo a partir del gobierno de Trump. Es decir, el nuevo gobierno de Trump es una plataforma para reconstruir los servicios de inteligencia y pasar a una nueva era digital de conocimientos, y entre ellos la de los servicios de inteligencia. Esto lo avisoran con toda claridad quienes se dedican a este tema y que son preferentemente una disciplina que es conocida como la espiología. ¿Qué es la espiología? Quienes están interesados en este tema que es el espionaje cibernético, ¿sí? Y los propios espías. Los espías tradicionales, los espías de todas las épocas y los espías modernos, como el caso de Snowden, que fue el que reveló
los archivos, y el caso de hoy de Assange, que nos está sacando una buena parte de los expedientes en Wikileaks y que permitieron hace 2-3 meses entregar antes de las elecciones, poner en el buró de los acusados a Hillary Clinton, porque puso en evidencia que sus correos que transmitía ella no eran por la vía institucional, y el FBI se vio obligada nuevamente a reabrir el caso. Y esto, pues sin lugar a dudas, dio un fuerte golpe a la popularidad, a las posibilidades de triunfo que tenía la señora, de por sí limitadas, y además inmediatamente esto nos llevó a una nueva fase, que es la que estamos entrando, con la recepción de cientos de correos por parte del señor Assange, que se encuentra refugiado en Inglaterra, en la Embajada de Ecuador, y que desde ahí está emitiendo toda esta cantidad de archivos de inteligencia de la CIA, y por la cual nos estamos enterando de cómo se proceden estas agencias de inteligencia. En pantalla tenemos a uno de los principales operadores de esta guerra sucia, de esta guerra híbrida en contra del presidente Trump. Él está a servicio de la señora Hillary, y es desde luego un destacado y muy conocido personaje en los Estados Unidos, autor de varios libros de singular éxito en los Estados Unidos, porque sus trabajos inicialmente estuvieron orientados a destruir la imagen de grupos de políticos liberales del Partido Demócrata. Particularmente recuerdo el caso de cómo fue un activo en contra del expresidente, el presidente Clinton, en el caso de la famosa becaria, y cómo se dio el escándalo. Él contribuyó con sus artes y sus oficios a la campaña para la destrucción de la imagen del señor Clinton. Ahora este compañero, que recuerdo inmediatamente su nombre, está trabajando para la campaña de Clinton, para la campaña de la señora Hillary, y su trabajo fundamental es deconstruir la imagen, destruir la imagen del señor Trump. Entre las lindezas que se le han ocurrido a él y que han publicado diferentes medios que han sido denunciados, es, por ejemplo, que el presidente Trump tiene relaciones sexuales con su hija. Es una de las cosas de las que se le acusa. Otra de las cosas que se le acusa, y es una fuerte campaña en contra de él, es que es un enemigo acérrimo de las mujeres. Es decir, toda esta campaña y fundamentalmente, es decir, por un lado está la de desprestigio personal, pero la otra, la de erosión de todo el gobierno de Trump, está basado en la campaña de las relaciones con los rusos. ¿Y de dónde proviene esta campaña? Pues desde luego del Estado profundo que está siendo denunciado como la plataforma fundamental en contra del presidente Trump. ¿Qué es el Estado profundo? El Estado profundo de los Estados Unidos son todo el poder acumulado que han generado grandes empresas, grandes consorcios,
junto con el aparato de inteligencia norteamericano y que se oponen desde luego a una serie de cambios profundos que está sacando adelante el presidente Trump y que implican desde luego el replanteamiento de las relaciones con Rusia, la paz en el Medio Oriente y remodelar instituciones que ya están francamente, que son inoperantes en nuestra época, como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y que fueron creadas para combatir a los rusos, pero estos rusos comunistas han desaparecido. Hoy Rusia es una potencia capitalista, China es una potencia capitalista y estamos entrando a un mundo multipolar en donde las definiciones se basan en otro tipo de principios y en otro tipo de organizaciones. Hoy es un mundo predominantemente capitalista y el sistema capitalista es el que domina en el mundo y no domina ya las ideologías que lograron triunfar a principios del siglo XX y dominaron hasta que se derrumbó la cortina de hierro. Entonces, las acusaciones que se hacen en contra de Trump, pues se han retrasado la relación, restablecer las relaciones con Rusia, las han diferido y esto seguramente llevará a Trump un largo trecho a lo largo de todo su gobierno, 4 años, y tendrá que buscar una segunda reelección para echar adelante su proyecto y que su seguidor tenga que ver cuándo continuar el nuevo proyecto norteamericano. ¿Esto qué implicaciones tiene para nuestro país? Nuestro país también está envuelto en esta parte de esta guerra híbrida, de estos ataques de las empresas, de las grandes corporaciones de inteligencia norteamericano. Desde luego que también crean bandos en nuestro país que buscan confrontarse contra el presidente Trump, que buscan erosionar la nueva relación de México con los Estados Unidos. Pero la nueva plataforma de nuestro país con los Estados Unidos ya se está construyendo irremediablemente y a principios de julio empezará de fondo las negociaciones y con ello una serie de cambios en el propio gabinete del presidente Peña, un realineamiento porque ya habrán concluido las elecciones intermedias, cuando ya se habrá de estar perfilando quiénes serán los sucesores del presidente Peña y la designación de un candidato estará próximo en los finales de este año y el próximo año tendremos elecciones presidenciales en México. Es decir, estamos en medio pues de una serie de cambios muy importantes y habría que definir en estos espacios que es muy importante que el proyecto de seguridad interior que va a definir los espacios que definen la participación, que norman la participación del ejército, están detenidas también por este tipo de consideraciones. Es decir, hay inquietud sobre el espionaje, se entremezcló en la reunión del secretario de Gobernación con los diputados del grupo que está analizando la minuta, se entremezcló con el tema del espionaje. ¿Por qué? Porque hay una grave inquietud entre los mexicanos sobre el papel que juegan los servicios de inteligencia y con ello nos iremos a hacer un replanteamiento de un nuevo modelo de seguridad nacional que es lo que está en juego y con ello desde luego el papel de las Fuerzas Armadas en todo su conjunto. Con esto estamos concluyendo esta
este programa de Voces del Periodista, y desde luego tendremos un mayor espacio pronto para ver cuáles son y el rumbo que está tomando los famosos documentos de Wikileaks, y cómo en la Cámara de Representantes se investiga esta denuncia del presidente Trump y cómo tiene que acatar el FBI con reserva de que sus directivos sean cesados o enjuiciados por no acatar las instrucciones del presidente Trump. Estamos terminando este programa, nos veremos en un próximo programa de Voces del Periodista, pero por esta ocasión les damos las gracias a nuestros técnicos y les agradecemos como siempre su colaboración a este importante portal Anunciación y a su directora Tere García Ruiz. Muchas gracias, nos vemos en un próximo programa de Voces del Periodista. Rodolfo Sánchez servirán para financiar, para conducir guerras de los terroristas, como es en el caso de ISIS, en el que están involucrados y por lo cual hay un grave conflicto al interior de los Estados Unidos, de los centros de poder, y están chocando el presidente Trump, las propias agencias de inteligencia y el presidente de los Estados Unidos con el anterior gobernante, con el presidente Obama. El anterior presidente Obama, Trump acaba de denunciar que incurrió en un crimen en contra de él por haberlo espiado en la campaña pasada, en la elecciones, que es el ciberespionaje, todos los archivos que está revelando Wikileaks nuevamente y que nos tiene sorpresas porque nos da cuenta de cómo la Agencia Nacional de Seguridad, la CIA, a través de nuestros aparatos de comunicación, de nuestras redes, revisan, supervisan y espían a todos, a quienes tienen interés y de quienes no tienen interés, a través de populares redes como WhatsApp y otros medios muy populares para con fines tanto de inteligencia, pero también con propósitos de carácter comercial, pero Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Freital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera, y el portal Anunciación que produce Tere García Ruiz, les da la más cordial bienvenida a este programa de Voces del Periodista. Hoy con Rodolfo Sánchez Mena vamos a un tema de actualidad. Fueron creados desde la Guerra Fría y todos los instrumentos de Guerra Fría están siendo replanteados y están hoy siendo readecuados a esta nueva era de carácter digital y los procedimientos anticonstitucionales a que son dados estos medios, estos servicios de inteligencia en los Estados Unidos, y que recurren a la tortura, al secuestro y al derrocamiento de gobiernos hoy a través de los golpes blandos, como hemos venido analizando en este programa. El presidente Trump ha dicho que estos servicios de inteligencia ya no servirán para derrocar gobiernos del tercer mundo, y menos algunos más
con fines de interés de un grupo que ha venido dominando los servicios de inteligencia y que son llamados el Estado Profundo y que tiene hoy un gran control en los Estados Unidos y que inclusive se está enfrentando al presidente Trump y está pretendiendo derrocarlo. Esto es el tema de hoy que vamos a visorar, pero que también tiene como consecuencia en el trasfondo, es decir, cómo estos servicios de inteligencia, muchos de ellos como el FBI, como la CIA, como inclusive los más modernos de ellos, están siendo replanteados, como digo,